Primera de Corintios capítulo 15, versículo 58. Primera a los Corintios capítulo 15, versículo 58. Dice la escritura así: así que, hermanos míos amados, estad firmes y constantes, creciendo en la obra del Señor siempre, sabiendo que vuestro trabajo en el Señor no es en vano. Inclina ahí su rostro un momento. Padre, te damos gracias. Te bendecimos, Señor, que nos permites estar aquí en tu casa. Te damos gracias por tu bondad, por tu fidelidad, por tu misericordia, Señor, por concedernos la gracia de poder, Señor, venir delante de ti, acercarnos delante de ti con un corazón agradecido, pero también dispuesto a que tú puedas hacer una obra especial en medio de nosotros. Gracias, bendito Dios, por tu palabra. Yo te pido que esta palabra, Señor, pueda llegar a nuestros corazones, pueda tocar nuestras vidas de una manera sobrenatural. Gracias por darnos la posibilidad de tu palabra, porque a través de ella tenemos, Señor, una guía que nos conduce, Señor, a la vida, a la eternidad, donde tú quieres, Señor, que nosotros lleguemos. Te damos muchas gracias, Señor. Te adoramos y te bendecimos en el nombre poderoso de Jesús. Amén y amén. Muy bien, dice entonces Pablo aquí en esta primera carta, terminando ya prácticamente esta carta a los Corintios, y dice, así que, hermanos míos amados, estad firmes y constantes, creciendo en la obra del Señor siempre, sabiendo que vuestro trabajo en el Señor, dice, no es en vano. Y aquí hay algo importante que debemos nosotros ver. Por eso el título de este mensaje es Firmes y Constantes. Porque creo que una de las cosas que afectan nuestra vida es la falta de firmeza y la falta de constancia. Estaba meditando esta semana en la palabra y orando al Señor, y el Señor me lleva a este pasaje. Y comencé a meditar en eso y recordaba la historia de la datilera. Como usted lo puede ver ahí en la imagen, está observando algo como una palmera. La datilera es familiar de las palmeras, pero tiene una característica, o tiene varias características, pero físicamente tiene una, que es que su tronco es un poco más grueso de lo que es una palmera común. Al ser su tronco más grueso, por ende, esta datilera o este tipo de palma es más sólida, más firme. Y cuando vienen los vientos o los huracanes, pues ella no se dobla. A diferencia de las otras palmeras, usted ve que las otras palmeras el viento las azota y se doblan, casi que la parte más alta toca hasta el piso, pero regresan. Tiene una flexibilidad. La datilera no, la datilera es sólida, es firme. Ahora, lo interesante de la datilera es que si se siembra, digamos, un arbusto de datilera, muy rápidamente va a crecer. Pero si por el contrario usted siembra una semilla de datilera, pueden pasar años y años y años para que pueda empezar a florecer o a crecer. ¿Y por qué le hago referencia a esto? Porque la semilla de datilera, cuando se siembra en la tierra, pareciera que no pasa nada, pareciera que no ocurre nada. Sin embargo, sí está ocurriendo algo, aunque no se vea. Y cuando llega el momento de brotar de la tierra, la datilera comienza a crecer y a crecer y a crecer y a proyectarse hacia lo alto. La datilera no crece hacia un lado o hacia el otro, crece hacia lo alto y se mantiene firme. Y por más que vengan los vientos, se mantiene firme. Hace unos días con mi esposa veíamos en el jardín de nuestra casa algunas cosas que nos parecieron bien particulares.
porque hace algunos meses pues nos dimos a la tarea de poner algún orden, queríamos algunas plantas y quisimos reubicar algunas cosas en el jardín, en la parte frontal de nuestra casa, y básicamente queríamos que estuvieran plantas verdes, porque aquellas plantas con flores pues requieren mucho mantenimiento, mucho cuidado, por lo general son solamente para ciertas estaciones. Y vaya sorpresa que hace ya algunas semanas una de esas plantas verdes comenzó a dar flores. Y no sabíamos que era una planta que diera flores y comenzó a florecer. Y a la par de un pino que tenemos, que solamente sembramos un pino en un espacio que tenemos, comenzó también a salir otra planta. Y en algún momento pensé yo, bueno, debe ser de esa, lo que llamamos la mala hierba o alguna de esas cosas. Y ya yo estaba a punto de arrancarla. Y mi esposa la ve y me dice, dejémosla ver si quizás también sea una flor. Y hace un par de días vimos y ya tenía flores. Y recordé, en ese momento cuando vi la flor, recordé que hace un año atrás habíamos sembrado unas semillas que pensábamos que en algunos meses ya iban a crecer y a dar la flor. Pasó un año. No nos dimos cuenta de qué pasó dentro de la tierra, no supimos nunca qué pasó dentro de la tierra, pero ahora vemos la evidencia de que esa planta o esa semilla que se sembró hace un año atrás floreció. ¿Por qué le cuento todo esto? Porque así es muchas veces nuestra vida. Pareciera que no está pasando nada, pareciera que no ocurre nada, pero en lo íntimo, en lo profundo, Dios está haciendo una obra. Dios está actuando dentro de nosotros, está puliendo, está quitando una cantidad de cosas. Quizá la gente no vea que está sucediendo nada extraordinario en nosotros. Quizás si alguien viene y nos mira a cada uno de nosotros, pueda pensar que somos iguales a los que éramos hace no sé cuánto tiempo atrás. Pero sin lugar a dudas, no somos los mismos, porque Dios está actuando en nosotros en la medida en que cada uno de nosotros dejemos que Dios actúe. Entonces, cuando Pablo dice esto a la iglesia de Corinto, le está diciendo varias cosas muy importantes. Lo primero que dice es: hermanos míos amados, estad. Y cuando usted mira ese verso 58 tiene 4 verbos muy importantes de entender. El primero de ellos es este: estar. Así como cuando usted va a aprender inglés por primera vez, el primer verbo que le enseña es el verbo ser o estar. Entonces, si usted dice yo estoy aquí, entonces ¿cómo es que lo puede decir en inglés? I am here. Y es lo primero que te enseñan. Recuerdo que aún en el colegio, cuando le enseñaban a uno inglés, lo único que le enseñaban era el verbo to be o el verbo ser o estar. Porque lo primero es saber dónde estás, en dónde estás parado, en dónde estás sembrado tú hoy, en dónde estás echando raíces tú hoy. Porque recuerda que en la parábola de los campos o de los tipos de tierra, hay 4 tipos de tierra diferentes: junto al camino, espinos, pedregales y buena tierra. Cada una de esas tierras tiene una característica, y en cada una de esas tierras la semilla se desarrolla de forma distinta. Aún en una de ellas ni siquiera se puede desarrollar, porque la semilla que cayó junto al camino, dice la parábola, que vinieron las aves del cielo y se la comieron. Entonces, ¿en dónde estás tú hoy? Porque Pablo está diciéndole a la iglesia: hey, hermanos, estad. Muy importante que ustedes sepan dónde están, porque eso va a determinar si verdaderamente ustedes van a permanecer firmes y constantes. Porque lo que vemos ahí en la imagen del mensaje de hoy, cuando usted ve ahí al fondo esas palmeras o esas datileras, y puede apreciar quizás que hay vientos azotando esas palmeras,
Si esas palmeras no tienen la suficiente fuerza en sus raíces, se caen, se vienen abajo. Por eso es muy importante que usted y yo analicemos, meditemos en dónde estamos. Y dice Pablo, estad firmes y constantes. Firmes y constantes. Creciendo, dice, en la obra del Señor siempre. Ahora, esa palabra firmes y constantes, quiero que me acompañe, por favor, a ver un poquito acerca de esto. Firmes y constantes. Porque firmes y constantes vienen de unos términos griegos que quiero que los miremos hoy. Firmes y constantes. El primero de ellos, el término griego Edraios. Y edraios lo único o simplemente lo que significa es firme. Firme. Por eso dice, permaneced o estad firmes y constantes. El griego edraios significa firme. Ahora otros dos términos, porque son tres términos en total para esta definición. El otro término es ginomai. Ginomai significa llegar a ser. Llegar a ser. Y esto es muy importante porque nos está dando o nos está indicando un proceso. Llegar a ser. Proceso. ¿Y por qué le hago énfasis en esto? Porque por lo general a los seres humanos no nos gustan los procesos, nos gustan los resultados. Usted ve una persona que ha alcanzado el éxito en cualquier área, sea financiera, familiar, ministerial, etcétera, y usted dice, ¿cómo lo logró? Porque usted ya quiere estar ahí. Pero cuando esa persona le cuenta cómo lo logró, usted dice, uy, no, muy difícil. No nos gustan los procesos, no nos gusta pagar el precio. Por eso muchas veces se lo he dicho en diferentes momentos, que si Dios le hubiera revelado el proceso a José, José le hubiera dicho, no gracias. José, pero te vas a convertir en el gobernador de Egipto. No gracias, no quiero pasar ese proceso. Por eso el Señor le muestra a dónde lo quiere llevar. Y el proceso lo va guiando paso a paso. Y Dios lo hace igual con nosotros. Dios nos guía paso a paso. Ahí, aún cuando no veamos nada, vuelvo e insisto, porque muy posiblemente usted pueda decir, es que yo parece como la semilla que la pusieron en la tierra, no veo que suceda nada, no veo que pase nada, no veo ni siquiera un pequeño retoño. No importa, ahí en la tierra Dios está afianzando tu vida, porque dice la Escritura, si el grano no cae a la tierra y muere, no lleva fruto, pero si muere, este lleva mucho fruto. Necesitamos morir. Por eso cantábamos ahorita, es necesario morir a la carne, morir al yo, morir a lo que yo quiero, a lo que yo deseo y darle el espacio al Señor que haga la obra en nosotros. Pero el Señor dice, estad firmes y constantes. Tercer término, ametakinetos. Ametakinetos, que significa inmovible o inamovible. Entonces, lo que está diciendo Pablo es, miren, hermanos, yo quiero que ustedes estén firmes y que lleguen a ser personas inamovibles o inmovibles, que nada ni nadie los mueva de donde han sido sembrados, de la palabra que ha sido sembrada en ustedes, que nada ni nadie los mueva de ahí. Que sin importar lo que pase en el entorno, sin importar si vienen vientos, tormentas o lo que sea, usted como esa datilera, usted se para firme y es constante, nada lo mueve. ¿Por qué? Porque usted está cimentado en una roca, que es la palabra de Dios. Entonces Pablo dice, permaneced o estad firmes y constantes. Segundo verbo. Dice que debemos
crecer. El primer verbo era estar o estar. Segundo verbo es crecer. Y vamos a mirar ese verbo crecer. Efesios capítulo 4, versículos 13 al 15 nos dice la escritura. Efesios capítulo 4, versículos 13 al 15. Fíjese lo que dice. Hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe y del conocimiento del Hijo de Dios, a un varón perfecto, a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo. Verso 14. Para que ya no seamos niños fluctuantes, llevados por doquiera de todo viento de doctrina, por estratagema de hombres, que para engañar emplean con astucia las artimañas del error. Verso 15. Sino que siguiendo la verdad en amor, ¿qué dice? ¿Crezcamos en qué? En todo. Hay que crecer en todo. Por más que ahora que somos grandes anhelamos volver a una cierta temporada o edad más joven, ya no podemos. Hay algunos que llegan a cierta edad y parece como que el cerebro se les regresó a los 20 o a los 15, porque cambian su forma de ser. Y entonces pareciera ser que esa temporada de joven que no lograron vivir, que no lograron disfrutar, ya siendo grandes, la quieren volver a revivir. Y no entendemos que los procesos de la vida son procesos que van de menos a más. Hoy somos niños, pero poco a poco vamos creciendo en todo. No solamente físicamente, sino también intelectualmente, emocionalmente debemos crecer. Pero hay muchos viejos o viejas que son niños o niñas, porque crecieron físicamente, pasaron los años físicamente, pero parece que acá y en sus emociones no crecieron. Y dice acá Pablo, en su carta a los Efesios también, que hay una medida a la que debemos crecer, y es conforme a la medida de Jesús. Es decir, el modelo por excelencia que usted y yo tenemos se llama Cristo Jesús. A Él es al que nos debemos parecer, no a ningún otro. Usted no se tiene que parecer a mí, usted tiene que parecer a Cristo. Ahora, si usted ve que yo procuro parecerme a Cristo, puede imitarme a mí. Como dice Pablo, imítenme a mí así como yo imito a Cristo. Pero si usted ve que yo puedo hacer algo que no es lo que Cristo haría, usted tiene que ir al modelo perfecto que es Cristo. ¿Qué haría Cristo en esta situación? ¿Qué diría Cristo? ¿Cómo pensaría? Y que el mismo Señor a través de su palabra nos pueda indicar cómo hacerle frente a todas las situaciones de la vida. Porque dice Pablo que debemos llegar a una unidad en la fe. Dice, y del conocimiento del Hijo de Dios. Hay una unidad de conocimiento. Y Dios quiere que lleguemos a esa unidad de conocimiento, es decir, que todos lo conozcamos como Él es. Porque cuando usted va a la palabra, y solamente se lo doy como referencia, a Jeremías capítulo 9, versículo 24, un pasaje que uso o he usado mucho, dice la Escritura que alábese en esto el que se hubiere de alabar, en entenderme y conocerme que yo soy Jehová, que hago misericordia, juicio y justicia en la tierra, porque estas cosas quiero, dice el Señor. Entonces, lo primero que Dios quiere es que lo entendamos y que lo conozcamos. Y la única forma, la única vía de conocer a Dios es poder introducirnos en la Escritura y poder encontrar en la Escritura todas aquellas cosas que el Señor nos quiere enseñar, para que podamos llegar a esa unidad de la fe y del conocimiento. Ahora dice, a un varón perfecto, a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo. Nos está diciendo dos cosas, medida y estatura.
No es que Jesucristo medía 6 o 7 pies de alto y entonces, yo bien chaparrito, ¿cuándo lo voy a alcanzar? No se trata de eso. Se trata de que hay una medida y esa medida nos hace una referencia de que nosotros debemos llegar a alcanzar esa medida. Debemos llegar a esa estatura, así como cuando éramos niños medíamos 2, 3 pies, 4 pies, pero fuimos creciendo. Algunos crecieron más que otros. Otros crecieron para donde no debían crecer. Pero todos crecimos. Ahora, hay una estatura definida físicamente hablando para cada uno. No quiere decir que no podamos crecer más, podemos seguir creciendo, ya no la estatura. Podemos crecer. Pero también podemos crecer acá. Podemos crecer acá. Necesitamos aprender que el crecimiento es parte de lo que Dios quiere en nosotros. No nos podemos quedar siempre tomando leche. No podemos pretender siempre que se nos predique lo mismo. Porque ya le dimos la vuelta a todos los sermones del año y hay que repetir, entonces volvemos a lo mismo de la iglesia tradicional, en donde semana a semana ya tienen definido cuál es el sermón. El mismo sermón del primer domingo de junio del año pasado es el mismo sermón de este primer domingo de junio de este año. Cuando encontramos en la Escritura tanta riqueza, tanta enseñanza, pero por la pereza del ser humano que no quiere pagar el precio de buscar la enseñanza de Dios, entonces queremos darle la vuelta a lo mismo. Necesitamos entrar a ese proceso de crecimiento porque el Señor nos quiere llevar a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo. Y mire, porque hay un propósito con eso. Si usted y yo trabajamos en ese proceso de crecer y crecer y crecer, conforme a la palabra, por supuesto, dice el 14, para que ya no seamos niños fluctuantes, que se los llevan para cualquier lado. Piense por ejemplo en sus hijos, piense en el proceso de sus hijos. Cuando sus hijos estaban pequeños o algunos que ya todavía los tienen pequeños, ¿usted qué hacía cuando usted salía de casa? Les preguntaba, ¿será que se quieren quedar? ¿Quieren ir a la casa de un amiguito? ¿O simplemente usted llegaba, nos vamos para tal lugar? Y el niño tenía que irse con usted. Y usted lo llevaba de un lado para otro. Pero pregúnteme o pregúntese si su hijo que ya tiene cierta edad, 14, 15, 18 años o muchos más, ¿será que usted se lo puede llevar para todos lados de la misma manera como cuando era un niño? Ya no. ¿Por qué? Porque ya creció. Porque ya tiene conciencia, ya tiene conocimiento y ya tiene la capacidad de tomar sus propias decisiones. El Señor nos está queriendo llevar a que usted y yo crezcamos y lleguemos o procuremos siempre llegar a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo, para que entonces ya no seamos niños fluctuantes. Es decir, que allá nos dicen es que es verde y decimos es verde. Es que por acá nos dicen es rojo, entonces es rojo. No, que vamos a poder tener criterio propio basado en lo que la Biblia me está enseñando a mí. A que no es porque fulano, perano, sultano me dice esto o aquello, no. Si la Biblia lo dice, yo lo creo. Si me lo argumentas con la Escritura, yo lo creo. Porque dice que ya no vamos a ser niños fluctuantes, llevados por doquier de todo viento de doctrina, por estratagema de hombres. Es decir, una estrategia, un plan que crean hombres a través de la astucia, usando la mentira para engañarnos y hacernos caer. Versículo 15 dice, sino que siguiendo la verdad. ¿Qué es la verdad? La palabra. La palabra es verdad. Y dice que debemos seguir la verdad. Siguiendo la verdad en amor, crezcamos en todo. Y dice, en aquel que es la cabeza, esto es Cristo.
Necesitamos crecer, iglesia. Necesitamos, es imperativo crecer. Y el crecimiento no es solo numérico. El crecimiento tiene que ser espiritual, tiene que ser mental, tiene que ser emocional. En todos los sentidos Dios quiere dar un crecimiento integral. Porque de nada nos sirve tener un montón de gente que no pueda hacerle frente a los retos de la vida, que se deje llevar por doquier de cualquier viento de doctrina. Necesitamos formar personas que tengan carácter, que tengan criterio de Dios, que puedan decir: el Señor me ha sembrado acá y de acá nadie me mueve. Sigamos adelante, volvamos a Corintios. Entonces, primer verbo era el estar, segundo verbo crecer. Ahora dice que debemos crecer en la obra del Señor. ¿Y qué es la obra del Señor? ¿Qué será la obra del Señor? Porque cuando leíamos este versículo hace tiempo atrás, normalmente y aplicativamente decíamos: sí, hay que estar firmes y constantes creciendo en la iglesia. La obra del Señor es la iglesia, el templo, el ministerio. Aplicativamente lo podemos usar así. Pero ¿qué es lo que dice la Biblia que es la obra del Señor? ¿Cuál es la obra del Señor realmente? Es la pregunta que nos tenemos que hacer. ¿Cuál es la obra del Señor? Vamos a Isaías. Vámonos a Isaías 64:8. Isaías 64:8. Y mire lo que dice la Escritura. Ahora pues, Jehová, tú eres nuestro Padre, nosotros barro, y tú el que nos formaste. Así que obra de tus manos somos ¿quiénes? ¿Qué dice la Escritura? Obra de tus manos somos todos nosotros. Obra de tus manos somos todos nosotros. Entonces, ¿cuál es la obra? Porque dice: permaneced o estar firmes y constantes creciendo en la obra del Señor. ¿Y qué dice Isaías 64? Que la obra somos nosotros. Usted es la obra del Señor. Y entonces Dios está diciendo, o Pablo está diciendo, inspirado por el Señor, que debemos crecer en esa obra. Porque, vuelvo y repito, aplicativamente pensábamos crecer en la obra del Señor. ¿Qué es crecer en la obra del Señor cuando pensábamos que era la iglesia? ¿Qué es eso? ¿Será que crecer en la obra del Señor es, bueno, yo empecé siendo un nuevo, después estuve en el discipulado 1, después pasé al nivel 2, después pasé al nivel 3, ahora soy líder, ahora ya predico en el altar? Eso aplicativamente era el crecimiento que creíamos. La pregunta que nos tenemos que hacer es: ¿realmente estoy creciendo yo? ¿O simplemente estoy creciendo en una posición que otros ven? Porque muchos crecen en posición, pero allá en el mundo también muchos crecen en posición y no necesitan a Dios, o al menos ellos creen que no lo necesitan. Pero aquí Pablo está diciendo que debemos crecer o creciendo en la obra del Señor siempre. ¿Y sabe por qué dice siempre? Porque así como la semilla en la tierra, siempre está el Señor trabajando en nosotros, siempre. Porque usted y yo somos la obra del Señor. Porque el Señor es el alfarero y nosotros somos barro. Le dirá la obra, el barro al alfarero: hazme de esta manera o hazme de esta otra, si es el alfarero el que sabe. Vamos al siguiente slide.
Salmo 145, 9. Salmo 145, 9. ¿Lo tiene? Mire lo que dice el Salmo 145, 9. Bueno es Jehová para con todos, y sus misericordias, ¿sobre qué? Sobre todas sus obras. Pregúntese esto: ¿será que este edificio, que entre comillas es la obra de Dios, necesita misericordia de Dios? ¿Será que el carro que acabamos de comprar, que ay, gloria a Dios, esta es la obra del Señor en mi vida, necesita la misericordia de Dios? ¿O quién necesita la misericordia de Dios? Nosotros. Entonces, esto es para darle la fuerza bíblica para que usted y yo entendamos que la obra no es un edificio. La obra de Dios no es un edificio, la obra de Dios somos nosotros. Pudiéramos no estar en este edificio y estar en cualquier otro lugar, y Dios sigue haciendo la obra en nosotros. ¿Y por qué le digo esto? Porque lamentable y tristemente el ser humano coloca su mirada solo en lo natural. Y entonces consideramos que la obra de Dios, todo esto es la obra del Señor. Y entonces le damos una connotación tal a ciertas cosas materiales que aún las idolatramos y perdemos de vista lo que es realmente importante, que es crecer en la obra del Señor. Yo soy la obra del Señor. Al Señor no le interesa edificios, al Señor no le interesa casa, carro y beca, al Señor no le interesa la parte financiera, eso no le interesa al Señor. Para eso es algo completamente natural. Nosotros lo necesitamos, sí, Él nos lo provee, por supuesto, pero a Dios lo que realmente le importa eres tú. Eres tú. Y en la medida en que Dios actúa y obra en nosotros, Él va a proveer y a suplir todo aquello que Él considera que es necesario para que la obra de Él en nosotros siga creciendo. Por eso Pablo dice que estemos firmes y constantes. Porque cuando usted menos lo espere, el Señor nos va a sorprender. Pero debemos permanecer firmes y constantes. Las misericordias de Dios entonces son sobre todas sus obras, sobre cada uno de nosotros, no sobre las cosas. Dios tiene misericordia sobre nosotros. Sigamos adelante. Volvamos a Corintios, porque estamos analizando este verso 58. Entonces, así que hermanos míos amados, estad firmes y constantes, creciendo en la obra del Señor siempre. Tercer verbo, saber. Saber. Si usted nota en esa escalera, entonces comienza hablando de firmes, constantes. Y ese firmes y constantes agrupa un verbo que es estar. Segundo verbo, crecer. Y vimos que debemos crecer en la obra del Señor, y vimos que es la obra. Tercer verbo, saber. Dice sabiendo. Sabiendo hace o nos indica conocimiento. Si usted sabe es porque tiene conocimiento. Vamos a la siguiente. Si usted sabe es porque tiene conocimiento. Es porque ha recibido conocimiento de Dios. Entonces, sabiendo que vuestro trabajo en el Señor no es en vano. Sabiendo también nos da la idea o nos lleva a la fe. Porque ¿qué es la fe? Hebreos 11. La certeza de lo que espero y la convicción de lo que no veo. En pocas palabras, es lo que conozco, es lo que sé. Eso es la fe. De lo que estoy seguro. Eso es la fe.
Y necesitamos nosotros entonces entender que la fe ha sido revelada a través de Jesús. Jesús nos vino a revelar la fe, nos vino a modelar la fe. Porque Jesús no vino simplemente como los fariseos y los escribas a hablar muy bonito. Leíamos al principio, cuando Jesús se paró en la sinagoga y sacó el rollo del libro y que el Espíritu del Señor está sobre mí. Me ha enviado. Porque Jesús no vino solamente a hablar cosas bonitas. Jesús vino a dar demostración de que era posible, siendo un ser humano, vivir en santidad para Dios. Vivir en obediencia para Dios. ¿Le costó? Sí, claro. Cuando usted va a Hebreos capítulo 5, para allá en el versículo 7 en adelante, habla de que le costó aún su propia vida. Pero dice, por lo que padeció, él aprendió la obediencia. Lo vemos en el Getsemaní orándole al Padre y diciéndole: Padre, si es posible pasa de mí esta copa, pero no se haga lo que yo quiero, sino que se haga tu voluntad. ¿Y cuántas veces en procesos de nuestra vida nos hemos visto en una situación tan fuerte, tan difícil, en donde en vez de ir a orar al Señor y decirle: Señor, esto es muy difícil, pero yo quiero hacer tu voluntad, simplemente tiramos la toalla y decimos: voy a hacer lo que yo quiero, porque ya no aguanto más? Entonces ahí dejamos de estar firmes y constantes. Lo que el Señor nos está queriendo hablar hoy, iglesia, es que es fundamental que estemos firmes y constantes. Constancia, esos dos términos griegos que nos muestran que es llegar a ser inamovibles. Llegar a ser tiene un proceso, no es de la noche a la mañana. Por eso usted y yo somos producto en proceso, no somos producto terminado. La gente piensa que cuando uno acepta al Señor, cuando uno acepta el reto de vivir la vida cristiana, de la noche a la mañana ya todo cambió, ya de la noche a la mañana éramos uno y ya somos otros. No, hay procesos en la vida de ciertas personas que son muy drásticos, muy bruscos, y hay cambios que son muy notorios, pero hay otras personas que son el gran porcentaje que vamos en un proceso poco a poco, poco a poco. Y eso va de la mano con el deseo o con la medida en que usted y yo nos dispongamos para Dios. Si usted se dispone para Dios, Dios va a obrar más rápido en usted. Pero si usted no se dispone para Dios, pues Dios está colocándole ciertas situaciones para procesarlo. Si pasaste la prueba, sigues adelante. Si no pasaste la prueba, vuelves hasta que aprendas. Hasta que aprendas. Entonces dice sabiendo, nos hace referencia a la fe, pero nos da también el cuarto verbo, trabajar. Trabajar. Porque la fe hay que trabajarla. La fe hay que accionarla. La fe hay que vivirla, no solamente hablarla. Santiago capítulo 2. Versículos 18 al 24. Santiago 2:18. Mira lo que dice. Pero alguno dirá: tú tienes fe y yo tengo obras. Muéstrame tu fe sin tus obras. Pregúntese por un momento: ¿cómo puedo yo mostrar la fe sin mis obras? ¿Cómo? Muéstrame la fe sin tus obras, y yo te mostraré mi fe por mis obras. Versículo 19. Tú crees que Dios es uno, bien haces. Y fíjese la comparación que hace Santiago. También los demonios creen y tiemblan. Pero los demonios accionan la fe. Versículo 20. Mas quieres saber, hombre vano,
que la fe sin obras es muerta? ¿No fue justificado por las obras Abraham, nuestro padre, cuando ofreció a su hijo Isaac sobre el altar? ¿No ves que la fe actuó juntamente con sus obras y que la fe se perfeccionó por las obras? Y se cumplió la escritura que dice: Abraham creyó a Dios y le fue contado por justicia y fue llamado amigo de Dios. Vosotros veis pues que el hombre es justificado por las obras y no solamente por la fe. Pablo dice: justificados pues por la fe tenemos paz para con Dios. Pero es una fe activa. Por eso Santiago, complementando eso, la declaración de Pablo, dice que somos justificados por las obras de la fe. Las obras dan testimonio, las obras hablan de la fe que nosotros decimos tener. Porque la fe de palabras no sirve. Y por eso Santiago compara: los demonios también creen y tiemblan. Pero los demonios no hacen la voluntad de Dios. Los demonios no accionan la fe. Por eso usted y yo debemos accionar la fe. Y por eso Pablo en Corintios 15:58 está diciendo que debemos crecer en la obra del Señor siempre, sabiendo que nuestro trabajo no es en vano. Santiago está diciendo: ¿acaso no sabes, hombre vano, que la fe sin obras es muerta? Pablo dice: nuestro trabajo en el Señor no es en vano. Y hay un trabajo que usted y yo debemos hacer de fe. Cada una de las cosas que el Señor nos va enseñando a través de su palabra son principios, son verdades que no solamente debemos guardarlas acá para que se nos infle la cabeza de tanto conocimiento. No, debemos bajar todo ese conocimiento a nuestro espíritu y vivirlo. Porque muy bonito que conozcas y sepas mucho, pero si ese conocimiento no lo aplicas, no sirve. No sirve. Entonces necesitamos trabajar en la obra. Porque recuerde que el Señor está haciendo una obra en nosotros. Pero el Señor también nos dio una obra que hacer a nosotros. Nos dio un trabajo en el cual ocuparnos. Mire, hermano, espiritualmente hay un trabajo que no podemos descuidar nunca. Yo sé que usted puede decir: yo no tengo tiempo, porque mi jornada laboral es muy extensa, porque necesito echarle ganas, porque tengo muchas deudas que pagar, porque los biles no dan tregua, por esto, por lo otro. Pero por más que usted se desgaste naturalmente haciendo muchas cosas, si usted no hace el trabajo que el Señor le entregó a hacer, usted está mal. Y por más que acumules riquezas, por más que consigas todo lo que quieras financieramente hablando o materialmente hablando, siempre vas a sentir que algo te falta, porque no estás haciendo el trabajo que el Señor te encargó que hicieras. Estamos de acuerdo que la obra del Señor somos nosotros, ¿cierto? Que el Señor está haciendo una obra en nosotros. Al Señor le importamos somos nosotros. A Él no le importan las sillas. A Él le importan quienes se sientan en esas sillas. A Él no le importa todo esto. A Él le importa quienes están aquí frente. O sea, a Dios le importan personas. Y esto se lo digo porque el Señor nos ha enseñado acerca de la importancia de uno. Queremos ver multitudes, todos queremos ver multitudes rendidas a los pies de Jesús, pero no necesariamente todas las multitudes se rinden a Jesús. La misma escritura nos lo muestra.
multitudes seguían a Cristo, pero no todos estaban dispuestos a tomar su cruz como Él les indicó. Lo buscaban porque les daba alimento, los buscaban porque, ay, qué bonito como habla, pero no querían un compromiso, no querían estar firmes y constantes, no querían pagar el precio del discipulado. Pero mientras que haya uno, el Señor tendrá interés en nosotros. Vámonos por un momento a Hebreos 11:12. Hebreos 11:12. Mire la importancia de uno. Por lo cual también de uno, y ese ya casi muerto, salieron como las estrellas del cielo en multitud y como la arena innumerable que está a la orilla del mar. De uno. Y aún dice, y este casi muerto. Ay, es que yo vengo orando por mi familia para que se entregue a Jesús y ninguno, y antes al contrario, todos están en contra mía. Usted permanezca firme y constante. Siga orando, siga pidiéndole al Señor, porque mientras que haya uno, el Señor tendrá interés. Si no hay uno, Dios no tiene interés. Viene el Señor y le habla a Abraham y le dice a ese uno casi muerto, le dice, ¿sabes qué, Abraham? Me dirijo a Sodoma y Gomorra porque la voy a destruir. No, Señor, ¿cómo el juez justo de toda la tierra no ha de hacer lo que es justo? ¿Cómo vas a hacer morir al justo con el impío? Nunca tal hagas. ¿Acaso quizás hayan 50 justos en la tierra? ¿La destruirás? ¿Qué dijo el Señor? No la destruiré por amor a los 50 justos. Y comienza una plática, una conversación de Abraham con Dios y comienza a bajarle. 45, 40, 30, 20, 10, 5. No lo haré por amor a los 5. Porque a Dios no le interesaba la tierra materialmente, a Dios no le interesaban los edificios de Sodoma y Gomorra, a Dios le interesaban las personas, porque la obra de Dios son personas. La obra de Dios no es construir templos, cosas grandes, esos son herramientas, medios a través de los cuales podemos nosotros llegar a hacer la obra verdadera de Dios, que es desarrollar personas. Al final de la historia, ¿qué dice la Escritura? Nos dice que el Señor llegó a Sodoma y no encontró ni a 5, encontró a uno solo, a Lot. ¿Y qué hizo Dios con Lot? Lo sacó de la ciudad. Hasta ese momento Lot era habitante de Sodoma y Gomorra. Por lo tanto, mientras él estaba siendo habitante de Sodoma y Gomorra, Dios tenía interés en esa ciudad, porque había un justo. Una vez el Señor lo saca de Sodoma, ya él deja de ser habitante de Sodoma. ¿Y qué pasa? En ese momento cae fuego del cielo y destruye la ciudad, porque ya no había un justo en la ciudad. ¿Qué le dijo Lot al ángel? Permíteme ir a esa ciudad pequeña llamada Zoar. Vete. No te va a pasar nada, porque donde hay un justo, Dios tiene interés. Pero necesitamos estar firmes y constantes. Hermano, no es fácil. Créame que no es fácil. Sin entrar en detalles, yo puedo decirle, esta semana para mí fue muy difícil. Varios días de esta semana fueron muy difíciles. Momentos muy fuertes, espiritualmente hablando, emocionalmente.
Y por eso no casualmente el Señor me da esta palabra, primeramente para mí. Tengo que estar firme y constante, creciendo en la obra del Señor siempre. Ahora termino con eso. ¿Cuál es ese encargo? ¿Cuál es ese trabajo que el Señor nos dio? Génesis 2:15. Último slide. Génesis 2:15. Fíjese lo que dice Génesis 2:15. Tomó pues Jehová Dios al hombre y lo puso en el huerto de Edén. ¿En dónde lo puso? En el huerto. ¿Para qué? Para que lo labrara y lo guardase. Huerto es igual a casa, igual a tienda, igual a santuario, igual a tabernáculo, igual a templo, igual a viña. Son sinónimos. Por lo tanto, el huerto somos nosotros. Usted y yo somos el huerto. Y Dios nos dio la responsabilidad de labrarlo y guardarlo. La pregunta que te tienes que hacer, o que nos tenemos que hacer, es: ¿estoy cumpliendo con ese trabajo? ¿Estoy labrando y guardando el huerto? ¿O te has preocupado mucho por otros huertos y has descuidado el tuyo propio? Porque a veces pasa, y sobre todo en aquellos que el Señor nos ha delegado una responsabilidad sobre otros. Muchas veces nos enfocamos tanto en cuidar los huertos de otros que descuidamos nuestro propio huerto. Muchas veces nosotros los predicadores, nosotros los pastores, buscamos la palabra de Dios solamente para hacer un mensaje, para predicar un domingo, cuando debemos buscar la palabra para que nos enseñe a nosotros. Y de eso que el Señor nos enseña a nosotros, por supuesto podemos enseñar a la congregación. Pero ese trabajo en el Señor, dice, porque vuestro trabajo en el Señor no es en vano, dice Pablo en Corintios. Es que si tú te ocupas de guardar y de labrar tu huerto, ese huerto va a dar fruto. De ese huerto vas a cosechar. Porque si tú tienes un campo y nunca lo trabajas, el campo nunca te va a dar nada. Si tú tienes una casa que el Señor te dio, muy bonita por cierto, pero nunca la cuidas, nunca la limpias, no le haces mantenimiento, esa casa tarde o temprano se viene abajo. Igual pasa con nosotros. Necesitamos labrar y guardar nuestro propio huerto, nuestra vida espiritual. El huerto necesita agua. Usted y yo necesitamos agua, la palabra. El huerto necesita poda. Usted y yo necesitamos que el Señor nos pode, que nos quite un montón de cosas que no necesitamos y que nos estorban. Pero Pablo entonces dice: hermanos míos amados, estad firmes y constantes, creciendo en la obra del Señor siempre. Todos los días necesitamos labrar y guardar nuestro huerto. Todos los días necesitamos buscar a Dios. Todos los días necesitamos orar. Todos los días. Y entonces eso va a dar un resultado, porque nuestro trabajo o vuestro trabajo en el Señor no es en vano. El Señor dará la recompensa. El Señor mostrará los resultados. Amén. Vamos a ponernos de pie y vamos a darle gracias a Dios. Bendito Dios, te damos muchas gracias en esta tarde. Gracias por tu palabra, gracias por tu presencia, gracias por tu Espíritu Santo. Gracias por hablarnos, Señor, hoy. Hoy yo recibo tu palabra, Señor, que me da ánimo, que me instruye, aun que me redarguye, Señor. Y yo te pido que me des la fuerza día tras día para yo mantenerme y estar firme y constante, creciendo siempre. Señor, gracias por darnos el entendimiento de tu palabra. Gracias por permitirnos, Señor, hoy recibir esta enseñanza. Yo te pido
que la selles en nuestro espíritu, que la podamos poner por obra todos los días de nuestra vida, Señor, y que procuremos, nos esforcemos todos nosotros, Señor, por labrar y guardar el huerto que tú has puesto en nosotros, nuestra vida espiritual, que no es menor, que no es de menos importancia, al contrario, es lo más importante, Señor, que podamos dedicar tiempo para buscarte en oración, en búsqueda de tu palabra, para escuchar tu voz, Señor, tu guía, y que podamos, Señor, tener un equilibrio en nuestra vida, Señor, cuando estamos en un entorno, Señor, en donde muchas veces perdemos, Señor, el equilibrio, perdemos, Señor, las prioridades en nuestra vida y le damos más importancia a otras cosas, le damos más tiempo a otras cosas, porque creemos, Señor, que es fundamental y necesario, Señor, pero debemos, Señor, hoy reenfocarnos y te pedimos que nos reorientes a estar nuevamente, Señor, en la ruta correcta, en el camino correcto, buscando labrar y guardar nuestro huerto, buscando, Señor, crecer siempre en ti, Señor, aprendiendo de ti, buscando en tu palabra toda esa enseñanza que es necesaria para que nosotros dejemos de ser niños fluctuantes y podamos crecer, podamos, Señor, crecer no solamente emocional, sino también espiritualmente, y que no nos dejemos llevar por nada ni por nadie que quiera venir, Señor, a querer desviarnos del camino que tú has trazado para nosotros. Hoy te pedimos, Señor, que nos des la capacidad día a día de parecernos más a Jesús y que podamos encontrar cada uno de esos elementos fundamentales que necesitamos incorporar en nuestras vidas para parecernos más a Jesús. Hoy te damos muchas gracias, hoy te adoramos y te bendecimos en el nombre poderoso de Jesús. Amén y amén.